Saludos a todos, mi nombre es Cristian Castillo, soy ingeniero civil y vamos a empezar con el curso de Revit, precisamente el módulo o el apartado de Fundamentos BIM o Fundamentos en Revit. Bien, en esta parte del módulo, dentro de todo el módulo vamos a aprender las herramientas básicas para modelar, para poder tener la capacidad de generar cualquier modelo y presentar la documentación. Vamos a ver, como les repito, los elementos básicos, las formas básicas de hacerlo, y ya en los siguientes módulos de especialización vamos a profundizar en cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, por el momento vamos a ver, como les repito otra vez, los elementos básicos, los comandos básicos, que en realidad no son tan básicos, ¿no? Podrían decirse que serían los fundamentales, ya que a partir de esto va a depender bastante de ustedes qué uso le van a dar, cuánto van a practicar y hasta dónde van a poder llegar. Bien, antes de iniciar vamos a explicar algo con respecto a Revit, ¿sí? Igual este PDF se les va a pasar mediante un link, todos los archivos que vamos a usar durante el curso. Bien. Ya, vamos a hablar un poco sobre el comportamiento de los elementos en Revit. Si bien es cierto, en un principio puede ser un poco confuso, pero cuando ustedes vuelvan a repetir el video, avancen más en las clases, van a ver que sí tiene realmente una relevancia importante. Vamos a mencionar algunas cosas puntuales y ya luego ustedes lo van a leer más a profundidad. Por ejemplo, ¿cómo funciona el Revit? ¿Cómo funciona este programa, este software? ¿Ya? Básicamente, el programa como tal es un programa, ¿sí?, orientado a objetos. ¿Ya? Es un programa orientado a objetos en el cual nosotros vamos a colocar siempre componentes. Ya vamos a colocar componentes. Si bien es cierto, vamos a ver algunas herramientas para generar un modelado libre, por ejemplo, como en el SketchUp, el AutoCAD cuando modelamos en 3D, sí se puede hacer esas cosas. Pero básicamente lo que es Revit es un software BIM, una plataforma BIM que funciona a base de objetos y estos objetos tienen unos parámetros. ¿Cómo se comportan estos objetos? Ya, estos objetos o categorías se comportan o son de tres tipos. Tenemos los elementos del modelo, tenemos los elementos de referencia y tenemos los elementos específicos de vista. ¿Ya? A grosso modo, los elementos de modelo vendrían a ser, por ejemplo, los muros, las puertas, las cubiertas, las ventanas. Para que me entiendan mejor, voy a abrir un ejemplo. ¿Sí? Voy a abrir un ejemplo para poder explicarles esto. Bien, entonces recapitulando, ¿no? Aquí nos dice inclusive, ¿no? Revit utiliza tres tipos de elementos en los proyectos: elementos de modelo, elementos de referencia y elementos específicos de vista. Los elementos de Revit también se denominan familias. ¿Ok? También se denominan familias. Esto es bastante importante, las familias. ¿Ya? La familia contiene la definición geométrica del elemento y los parámetros utilizados por el elemento. Cada ejemplar de un elemento está definido y controlado por una familia. ¿Ya? Tal vez esto pueda parecer un poco confuso, pero ya vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos de elementos usamos en Revit? Básicamente usamos tres tipos de elementos: elementos de modelo, elementos de referencia y elementos específicos de vista. Por ejemplo, ¿qué es un elemento del modelo? ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, los muros, las cubiertas, ¿sí? Los suelos, los emplazamientos, todo lo que vemos en este modelo aquí serían eso, elementos de modelo: muros, ventanas, puertas, cubiertas, muros estructurales, losas, rampas, fregaderos, calderos, conductos, etcétera. ¿Ya? Todo lo que nos va a servir para el modelo como tal. ¿Sí? Los elementos de referencia. Los elementos de referencia aquí me da una definición. Me ayudan a definir el contexto del proyecto. Pueden ser las rejillas, niveles y niveles de referencia. Son ejemplos de elementos de referencia. Por ejemplo, tenemos, si vamos a una vista de planta, ¿sí?, tenemos las rejillas o los ejes de construcción, o los ejes, como lo llamamos aquí, ¿verdad? Tenemos estos elementos de referencia. Si bien estos elementos pueden estar presentes en todas las vistas, más que nada van a servir para ayudarme a referenciar, para ayudarme a enmarcar mi proyecto y administrarlo de una manera más ordenada. Entonces tenemos las rejillas como elementos de referencia, y también vamos a tener, ¿sí?, los niveles.
¿ya? Los niveles. Entonces, rejillas y niveles son pues elementos de referencia. ¿Sí? Son aquellos que me van a ayudar a controlar el proyecto. Por ejemplo, estos muros van de nivel 2 a nivel 3. Esas serían sus referencias. ¿Qué pasaría si yo le coloco acá 8 metros o 8000 milímetros? ¿Bien? Al ser una línea de referencia, a ver, sí, hay algunas. ¿Sí? La mayoría de elementos, en este caso los muros, suben junto con ese elemento de referencia. ¿Ya? Van a subir junto con ese elemento de referencia. ¿Sí? Por ejemplo, el de aquí. Si bien es cierto aquí se eliminan algunas partes, es porque hay una restricción o alguna referencia que hemos roto y pues ya tendríamos que ver cómo detectar esas partes. ¿Sí? Pero básicamente la referencia nos va a servir para eso. ¿Ya? ¿Sí? Para enlazar elementos y poder crearlos pues libremente. ¿Ya? Mm, Elementos específicos de vista. Si bien es cierto, cuando nosotros hacemos un modelo en Revit, automáticamente se coloca en esas partes en todo el modelo, ya se coloca en todo el modelo, hay elementos, ya hay elementos que no son propios del modelo como tal, sino que solamente se presentan en las vistas y que a veces agregamos para enriquecer y para pues darle las notaciones técnicas al proyecto. Por ejemplo, un caso más práctico, las cotas. ¿Ya? Las cotas dependen de cada vista. Si yo hago una cota en la vista, en una vista no va a ser visible en las demás vistas. ¿Ya? Cada vista tiene su cota, tenemos que ir acotando. ¿Ya? Igual, por ejemplo, con algunas anotaciones. ¿Sí? Básicamente todo lo que son anotaciones son elementos específicos de vista. ¿Ya? Algunos detalles en 2D que queramos colocar, etcétera, no van a ser parte del modelo como tal, pero sí van a estar en el proyecto mediante las vistas, ya que nosotros sabemos que para presentar un plano no solamente es lo que representa el modelo, sino también son algunas otras cosas de anotación. Por ejemplo, estas etiquetas, ¿sí? Para los árboles, eh, ¿sí? Las etiquetas de las habitaciones, las cotas, son específicos de cada vista. ¿Ya? Bien. Aquí nos dice cómo se comporta, ¿no? Los elementos de Revit, como ya les mencionaba, pueden ser elementos del modelo, elementos de referencia, elementos específicos de vista. Dentro de los elementos de modelo podemos tener a los anfitriones y a los componentes de modelo. ¿Qué son los anfitriones? Por ejemplo, muros, cubiertas, techos, ¿no? ¿Por qué anfitriones? Porque en ellos se van a alojar, por ejemplo, en los muros se alojan las puertas y ventanas, ¿no? Igual en una cubierta puedo alojar una claraboya, una ventana, ¿no? De cubierta. ¿Sí? Aquí me dice componentes de modelo, pues serían pues las escaleras, ventanas, puertas, mobiliario, incluso vigas y tuberías, ¿ya? Que serían elementos estructurales y elementos de instalaciones, ¿ya? Pero igual, todos estos pertenecen a elementos del modelo, ¿sí? Elementos de referencia, rejillas, niveles y planos de referencia. Elementos específicos de vista, elementos de anotación y elementos de detalles o detalles, ¿no? Sean notas de texto, etiquetas, símbolos, cotas, en detalles, líneas de detalle, región rellena, componentes de detalle en 2D. ¿Bien? Básicamente así se comportan los elementos en Revit. Mm, ¿Ya? Entrar aquí sería ya tal vez confundirlos un poco en un inicio. Ya los invito a que lean un poco esto y que investiguen también por su cuenta. Pero entonces resumiendo, ¿sí? Resumiendo, ¿qué tenemos? Tenemos todos los elementos en Revit, todos los elementos de Revit, que se dividen en elementos de modelo, elementos de referencia y elementos de vista. Ya hemos explicado qué son los elementos de modelo, ¿sí? Qué son los elementos de vista y qué son los elementos de referencia. Pero esos tres tipos de elementos, perdón, todos también se pueden conocer como familias, ¿ya? Como familias. En Revit van a usar bastante la palabra familias. Por ejemplo, los muros es una familia, ¿ya? La categoría muros como tal, ¿sí? Muro arquitectónico, son familias, ¿ya? Todos este muro apilado, muro básico y muro cortina son las familias de los muros. Igual con las puertas. Las puertas vienen por familias, ¿ya? Inclusive, eh, a ver, en rejillas, ¿no? A ver. Inclusive los elementos de referencia también son controlados mediante familias, ¿ya?
Ahí vamos a ver cuáles también las diferencias entre familia de sistema y familias cargables. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando ya entremos un poco más a detalle. Bien. Entonces en Revit, al ser todo en base a familias, al ser pues funciona en base a estos tres elementos básicos, que son elementos de modelo, elementos de vista y elementos de referencia, pues nos va a ayudar bastante a diseñar y a controlar, ¿sí?, el proyecto y administrarlo sobre todo, que es muy importante. Porque ¿de qué me sirve a mí demorarme horas en generar todo este modelo si al final no lo puedo cuantificar, no puedo planificar, no puedo extraer información vital que es parte del proyecto, ¿no? Entonces ahí ya entramos a lo que es netamente el BIM. ¿Ya? Las tecnologías BIM, las metodologías BIM son para eso, ¿ya? Es unificar o tratar de unificar o coordinar las disciplinas, ¿ya?, para que todas podamos tener una retroalimentación, podamos extraer y podamos insertar información a este modelo 3D que también tiene, valga la redundancia, información. Es un modelo 3D con información, con datos que nos van a ser útiles. Va a funcionar a base a parámetros, en base a familias, para ayudarnos al modelado inclusive. Lo que vamos a hacer en Revit es una construcción virtual de los elementos, ¿ya? Una esquematización en muchos casos, una conceptualización, pero básicamente eso, una construcción, ¿ya? Una construcción virtual como muchos le llaman. Entonces vamos a hablar ahora un poco acerca del BIM, ¿ya? Porque de nada nos sirve pues aprender la herramienta si no sabemos qué es el BIM, si no tenemos un enfoque de lo que estamos haciendo, ¿sí?, si no lo enfocamos hacia una metodología BIM como tal. Seguramente ya a estas alturas muchos de ustedes habrán escuchado pues lo que es el BIM, tendrán alguna idea más clara, menos clara de lo que es, pero sí, seguramente muchos ya han tenido alguna experiencia con esto. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es el BIM. Bien. Ya. ¿Qué es el BIM? Bueno, en concepto el BIM es el modelado de información de construcción o Building Information Modeling, ¿no?, por sus siglas en inglés, Building Information Modeling. Bien, en algunos textos antes sobre todo, algunos decían, ¿no?, Building Information Management, que bueno, también por ahí puede ir, ¿no? Eh, Básicamente, ¿qué nos permite el BIM? ¿O cuáles son los conceptos claves que tiene que tener el BIM? ¿No? O sea, para llamar a una metodología o una tecnología BIM, tiene que tener los siguientes conceptos. Si ustedes conocen más, puede ser, es posible. Pero básicamente esta metodología me tiene que favorecer a un trabajo colaborativo, a un trabajo interpolable, me tiene que permitir visualizar y me tiene que permitir detectar. ¿Ya? A ver, voy a activar el puntero. Entonces, me tiene que permitir estas metodologías realizar un trabajo colaborativo, me tiene que permitir realizar un trabajo interpolable, ¿sí?, y me tiene que permitir visualizar y detectar. ¿Ya? Más o menos son las partes básicas de lo que tiene que tener una metodología para que sea llamada BIM como tal. ¿A qué me refiero con trabajo colaborativo? Ya habíamos visto que los modelos en Revit son eso, son información, son modelos 3D, pero con información, ya con parámetros, con datos, etc. Entonces tenemos el modelo 3D, el modelo BIM. ¿Sí? De este modelo BIM le va a servir información tanto para el arquitecto, el de estructuras, el de instalaciones, el constructor y para el mismo propietario. Cada uno lo va a ver desde su enfoque, ¿ya? Pero todos van a ver el modelo BIM, ¿no?, el modelo colaborativo. Entonces, este modelo me tiene que poder permitir que estas disciplinas y estos interesados, bueno, estos stakeholders, eh, puedan, puedan sacar información y también puede introducir información. Bien, entonces eso sería realmente un trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, para que sea colaborativo tiene que ser interpolable, ¿ya? Tiene que ser interpolable o tiene que permitirme poder sacar esos datos, ¿no? Esos datos que habíamos mencionado que nos tiene que permitir insertar datos, sacar datos. Entonces, para eso, una plataforma BIM tenemos que poder exportar los datos en una serie de formatos, ¿ya? Y tenemos que poder insertar datos a ese modelo también desde una serie de formatos. Por ejemplo, queremos insertar datos desde AutoCAD o archivos DWG o archivos CAD, nos tiene que permitir hacer esta plataforma eso. Queremos luego, por ejemplo,
Si estamos en obra o no sé, en alguna revisión, no le vamos a mandar pues a esa persona tal vez todo el modelo BIM, tal vez solamente le vamos a mandar pues el impreso en PDF del plano específico que está requiriendo. Le mandaremos tal vez las especificaciones técnicas específicas de la obra, de la parte de la estructura que está realizando. No tenemos que mandarle todo el modelo. Entonces, estos modelos BIM tienen que permitir esa interpolabilidad con otros software también. ¿Bien? Entonces, sacar archivos IFC, sacar archivos de FBX, sacar archivos CAD, etcétera. ¿Bien? Videos de recorridos, imágenes, ¿no? Todo eso nos tiene que permitir. Si no nos permite, entonces tal vez no estamos hablando de una plataforma BIM demasiado eficiente o con algunas fallas. ¿Sí? Detección. Entonces, si nosotros lo que modelamos son realmente objetos de construcción, objetos de obra, objetos constructivos, eh, por ejemplo, si modelamos una viga, no solamente va a ser un poliedro o un sólido, va a ser realmente una viga con información de viga, con información de su volumen, de su estructura, de sus propiedades de material, etc. Igual con las tuberías, con las puertas y demás elementos de modelo. Entonces, si nosotros lo que modelamos es eso realmente, nos tiene que permitir opciones que nos digan, por ejemplo, detéctame las interferencias entre lo que estamos denominando vigas y lo que estamos denominando tuberías. Y me tiene que permitir hacer esa detección. ¿Ya? Podemos hacerlo. O hay flujos de trabajo para optimizar esto, por ejemplo, en Navisworks con Dynamo y Revit, podemos optimizarlo mucho más. Pero Revit en sí también nos ofrece soluciones básicas, soluciones bastante interesantes. ¿Sí? Y bueno, y en cuanto a la visualización, pues tenemos el modelo y nos permite hacer renderizados, visualizarlo y demás. ¿Sí? También, por ejemplo, cuando nosotros exportamos como IFC, hay visores de IFC, hay programas que nos permiten visualizar IFC. También, por ejemplo, hay el TrueView, el mismo Autodesk tiene, pues el TrueView también, pero el mismo Autodesk tiene un visor de archivos Revit de manera online, que es bastante ligero. Ustedes cargan su archivo y lo pueden visualizar tranquilamente. En sí hay una serie de herramientas que tal vez en videos complementarios las vamos a estar viendo también, ¿no? Ahora bien, todo, es, todo el uso de Revit y de otros programas ya sea, ¿sí? Todo el uso de Revit, eh, todo esto de la metodología BIM tiene que encajar pues también en fases del ciclo de vida de un proyecto, porque es lo que estamos realizando realmente, ya sea una casa o una área de infraestructura un poco más grande, colegio, hospital, etcétera. eh, Tiene fases, tiene ciclos que pertenecen a los ciclos de vida de un proyecto como tal, ¿no? Y que se ajustan a una normativa. ¿Ya? En general nosotros pues ahora estamos con el InvierTP, ¿no? Para la ejecución de proyectos. Y tenemos en general la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de operaciones y mantenimiento. Si bien es cierto, antes de la fase de diseño pues hay una fase de preinversiones, etcétera, ¿no? De programación multianual y demás, pero básicamente son estas las fases pues que nos involucra como tal, ¿no? A fondo. ¿Ya? Entonces, en las fases de diseño, en la fase de construcción, en la fase de operación, esta fase de operación, por ejemplo, antes aquí no se tenía muy en cuenta, pero ya sabemos ahora que es, pues, en sí siempre se ha sabido, pero antes no se le daba el énfasis que merecía, que una obra que no opera, una infraestructura que no opera, pues no tiene ningún sentido, ¿no? De ahí vienen pues ya los elefantes blancos, etcétera. Pero bien, entonces, ¿qué hacemos en la fase de diseño? Pues ya como ustedes saben, pues se conceptualiza, se planifica, se hace estimación de costes, empezamos el diseño arquitectónico, ejecutamos el diseño arquitectónico, el estructural, el de instalaciones, coordinamos, planificamos, hacemos el análisis, definición de detalles, coordinación, especificaciones y demás. En la fase de construcción tenemos que tener la capacidad de hacer la programación de esa obra, de hacer los planos ya de taller, o sea, los planos que vamos a ejecutar, los planos para ejecución, ¿no? La construcción, fabricación, compras y aprovisionamiento, puestas en marcha, ICE Build o especificaciones técnicas y pues la entrega como tal, ¿no? Y pues en la fase de operaciones necesitamos ya ocupar y operar y gestionar, ¿sí? Hacer una gestión de los activos, el mantenimiento de las instalaciones, de las pinturas, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí dice desmantelamiento y reprogramación integral, pero ya es otro, ¿no? Otra parte. Pero básicamente, ¿cómo nos ayuda el BIM? ¿Cómo nos ayuda los efectos del BIM? ¿Cómo nos ayuda el manejar una plataforma BIM en estas fases del ciclo de vida de un proyecto? Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿no? Tenemos una etapa de BIM 1, etapa de BIM 2 y etapa de BIM 3. Básicamente, esta división en etapas es más que nada por
la profundidad, el nivel con que nosotros manejamos esta plataforma, ¿ya? O más plataformas, ¿sí? O una serie de programas integrados a la metodología o al flujo de trabajo que estén realizando, ¿sí? Nos dice, ¿no? Como recordatorio, la implementación del BIM se inicia a través de la utilización de una herramienta 3D de software paramétrico basada en objetos. O sea que se inicia en la implementación de una plataforma como tal, similar a Archicad, Revit, Digital Project, Tekla, ¿sí? Todas estas son plataformas BIM que me van a permitir ejecutar o empezar a realizar esta metodología. Si bien es cierto, ¿no? El BIM no solamente es un software, el BIM no solamente es Revit, perfecto. Tal vez el BIM pues sea una integración de varios software, ¿ya? Pero necesitamos una plataforma en donde empezar a generar estos modelos, porque sin Revit o Tekla o cualquier plataforma BIM donde generamos los modelos, pues no tendría ni pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces, de ley necesitamos pues una plataforma BIM. Pueden elegir el Archicad, el Revit, Digital Project, Tekla o cualquier otra que ustedes conozcan. En este caso nosotros nos vamos a abocar al Revit, ¿sí? Es el curso que estamos llevando, vamos a abocarnos al Revit, a esta plataforma BIM. Ahora, ojo, para un flujo de trabajo BIM real, varía de acuerdo a cada actividad. No es lo mismo realizar obras de infraestructura, obras lineales, ¿no? No es lo mismo realizar casas, viviendas, no es lo mismo realizar hospitales, etcétera. Cada uno de nuestras actividades, o por ejemplo, podemos realizar casas, pero netamente realizamos remodelaciones, realizamos pues diseño de interiores. No es lo mismo diseño interior, remodelación como tal, ejecución desde cero de un proyecto. Son flujos de trabajo bastante distintos y ya se van a ir dando cuenta que no en todos ingresan los mismos programas, ¿ya? No en todos ingresan pues los mismos programas. Siempre hay un flujo de trabajo distinto. Pero todos estos sí, siempre tienen que tener una plataforma BIM y en este caso el Revit. Ya, entonces me dice que inicia ahí. Y en la etapa de BIM 1 usualmente los usuarios generan modelos unidisciplinares en cualquiera de las tres fases del ciclo de vida del proyecto, ya sea diseño, construcción u operaciones, ¿no? Y aquí vemos el diagrama. No me dice requisitos y especificaciones procedentes de datos históricos o de, pues, requisitos del usuario. El modelo fomenta la agilización de las fases, traspaso de información. Ya vamos a explicar entonces un poco esto. Ya. Entonces tenemos las tres fases, vemos que no se solapan mucho, pero vemos que siempre va a haber un feedback, o sea, un intercambio de información. Nosotros, si generamos un modelo BIM, desde esta etapa de construcción podemos jalar información de la etapa del diseño libremente. Igual, en la etapa de operaciones podemos jalar información de la etapa de diseño y jalar información de la etapa de construcción. E igual, ¿no? Siempre es retroalimentativo en un ciclo, en una fase de, eh, en un flujo de trabajo BIM. Bien. ¿Sí? En una fase de BIM 2, o en etapa de BIM 2 nos dice, una vez que se ha desarrollado una amplia experiencia modelando unidisciplinarmente, a través de la implementación de la etapa BIM 1, los actores de la etapa BIM 2 colaboran activamente con las otras etapas. Tecnológicamente, la colaboración puede producirse de muchas maneras, en función de las herramientas de software BIM seleccionadas por cada participante, ¿no? Entonces, las herramientas que vayamos a usar va a depender del flujo de trabajo, de las herramientas que manejemos, de nuestro entorno cultural también, ¿no? Porque ustedes saben que a veces en ciertas, en Perú, en Chile, Bolivia o España o etcétera, no usamos los mismos programas, inclusive, ¿no? Hay pues una serie de, ¿sí? De detalles ahí. Ya, pero usualmente en esta etapa nosotros ya manejaríamos pues de manera más fluida, de manera ya precisa el modelado unidisciplinar, tendríamos pues ya información o manejaríamos información de todas las disciplinas, ya sabríamos cómo integrarlas, manejaríamos tal vez un poco más de herramientas. Pero igual, ¿sí? Siempre la colaboración, ¿no? El intercambio de información es fundamental. Aquí ya pues se solapan las etapas, pero el feedback va a ser mucho más fluido. Sí, el traspaso de información va a ser mucho más fluido. ¿Sí? Ya, entonces aquí prestemos atención a esta aquí. Aquí me dice que en esta etapa básicamente el modelado fomenta la agilización de las fases, ¿sí? Porque estamos integrando. Aquí me dice que la colaboración, o sea, ya la colaboración como tal, instiga la agilización del proyecto. No, o sea, el proyecto como tal mismo se va a agilizar ya por la colaboración. Y en una etapa de BIM 3, ¿sí? Que ya se integra en la red, se usan herramientas más avanzadas,
se tienen conocimientos mucho más profundos. Dice, en esta etapa se crean modelos integrados semánticamente ricos, que son compartidos y mantenidos colaborativamente a lo largo de las fases del ciclo de vida del proyecto. Esta integración se puede lograr a través de tecnologías de modelos servidor usando formatos propietarios, abiertos propietarios, por ejemplo usando los worksets, etcétera, ¿no? A través de bases de datos y bueno, pues una serie de conceptos más nos dan, ¿no? Pero en resumen, pues nos dice, ¿no? La integración impone una construcción concurrente. Vemos que las fases del ciclo se solapan porque hay una construcción concurrente. El intercambio de información va a ser mucho más fluido, ¿no? Pues la capacidad de obtener detalles, de obtener pues información desde todas las fases va a ser mucho más rica, ¿no? Entonces más o menos de esta manera influye pues el BIM, el Revit, o sea cualquier otra plataforma, influyen en las fases de ciclo de vida de un proyecto. Y básicamente serían, por decirlo de algún modo, ¿no? En la etapa uno nosotros seríamos modeladores BIM, ¿sí? Modeladores. En la etapa 2 ya seríamos coordinadores BIM y en la etapa 3 ya seríamos BIM Management. ¿Ya? Más o menos sería pues cómo encajaríamos esto. Entonces es donde encaja, ¿no? La etapa de BIM 1, que es la que vamos a hacer nosotros, ¿no? A lo largo de todo este curso, sería del modelador BIM, ¿no? Si bien es cierto, manejamos las herramientas básicas, sabemos de elementos unidisciplinarios, ¿ya? Pero llegamos hasta el nivel de modelador, ¿sí? Modelador BIM. ¿Sí? Con bastantes conocimientos bien enriquecidos, pero una fase de modelador. Cuando aprendamos a integrar, cuando aprendamos a integrar, pues todas las disciplinas, podemos hacer un feedback mucho mayor, ya seríamos coordinadores BIM. Sí, más o menos al finalizar el curso completo, llegaríamos a una fase inicial de esto, ¿no? Que nos permite pues la colaboración, manejar los worksets, manejar algunas otras cosas. Y en la etapa de BIM 3, o sea, un BIM Management, ya sería el que maneje a mayor profundidad esto, ¿ya? Entonces, por eso también tal vez aquí una observación, una crítica podría ser, eh, pues se dice que para hacer BIM Management, hoy en día el enfoque que le están dando tal vez es un poco erróneo, porque son personas que solo saben de manera superficial el manejo de estas plataformas, solo saben de manera superficial, sí, lo que sería realmente el modelado. Entonces, al menos a mi criterio personal, yo creo que un BIM Management ha tenido que pasar por todas estas etapas. Ya ha tenido que pasar de todas estas etapas. Si yo no me he convertido en un buen modelador BIM, si yo no sé cómo solucionar, o al menos de dónde sacar la información para poder solucionar las diferentes retos o los diferentes problemas que me pueda definir el modelado en cada etapa, si yo no sé eso, ¿cómo voy a pasar una coordinación? Igual, si yo no sé cómo coordinar los elementos de todas las etapas, si yo no sé dónde buscar la información pertinente para acerca de los software, acerca de todas estas herramientas técnicas, yo cómo voy a pasar a una etapa de management, ¿no? O de manager, o etcétera. Ujú. Entonces, muchas academias o en muchos lados se está viendo que el Big Management básicamente no sabe mucho o sabe de manera muy superficial, o no ha pasado por estas etapas de Big 1 y Big 2 y directamente van al Big Management. Entonces, ¿qué clase de Big Management se están formando? ¿Qué clase de metodología estaríamos usando? ¿No? ¿Cómo pues, nos va a liderar o lideraría una persona que no ha pasado por estas etapas anteriormente? Entonces, tengan en cuenta esto también, ¿no? Obviamente que aquí cuando haces ya pues en modelador BIM, si bien es cierto tienes que saber bastantes conceptos de construcción, igual pues que en las demás etapas, y en la etapa del BIM Management ya tienes que saber otros elementos o otros conocimientos ya de gestión que son también muy fundamentales, muy importantes, ¿no? No solo es lo técnico, la parte dura de la metodología, sino también es las habilidades blandas, etcétera, y un BIM Management tiene que reunir las dos. O sea, no solamente la parte blanda, sino también la parte dura y la parte blanda, ¿verdad? Bien, entonces, ahora para tal vez finalizar un poco con la teoría, vamos a ver algo que está siempre presente, ya, siempre presente. El BIM versus el CAD, ya, el BIM versus el CAD. A ver, voy a... Sí, está grabando, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, algo muy concurrente que siempre se va a mencionar, algo que siempre está pues presente, es la comparación entre el BIM versus el CAD. Ya bien, si bien es cierto, el BIM no solamente es el Revit,
¿ya? Y el CAD obviamente no solamente es AutoCAD, pero aquí al menos son los elementos o los software más representativos. En sí, desde ya partimos con un error. Nosotros no podemos comparar el CAD como tal con el BIM. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. El CAD significa realmente diseño asistido por computadora, ¿verdad? Diseño asistido por computadora por sus siglas en inglés. Es básicamente una forma, es hacer un dibujo técnico, pero asistido con la computadora. Ya, eso es lo que sería el CAD como tal. Aparte del CAD, nosotros también tenemos el CAE y el CAEM. ¿Sí? Se escriben así, ¿no? CAD, también tenemos el CAE y el CAEM, ¿no? Esto sería el diseño asistido o el dibujo asistido por computadora. El CAE es la ingeniería asistida por computadora y el CAEM sería la manufactura asistida, el CAM, perdón, ¿no? La manufactura asistida por computadora. ¿Bien? Son tres conceptos que siempre se manejan, que lo manejan en distintas industrias, ¿ya? Básicamente, ¿qué es el BIM? El BIM no podría competir con esto porque es algo totalmente distinto, ¿ya? Es algo totalmente distinto. ¿Sí? Lo que sí podemos comparar es los flujos de trabajo, los flujos de trabajo que generamos en torno a estas tecnologías, ¿ya? Cabe remarcar que el BIM es una metodología, una tecnología disruptiva, ¿ya? Es algo que ha generado una revolución, ha generado cambios de paradigmas bastante significativos, ha generado ahora realizar una construcción digital y no un dibujo, ¿ya? Si bien es cierto el CAD, el CAI y el CAM van a ser siempre importantes, son conceptos primigenios, son conceptos que no podemos ignorar, son conceptos que no podemos comparar con el BIM en este caso. Lo que vamos a comparar es el flujo de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo un flujo de trabajo donde solo uso las tecnologías CAD, eso es lo que vamos a comparar. Si yo tengo un flujo de trabajo en donde solo uso las metodologías BIM, que básicamente las tecnologías BIM pues abarcan inclusive el CAD, el CAE y el CAM, ¿o no? Las abarcan. ¿Sí? Por eso no se pueden comparar como tal, porque si se aplican bien son parte de, ya no es algo aparte. Lo que comparamos, como les digo y les vuelvo a repetir, es el flujo de trabajo que estamos realizando. Ya, entonces vamos a explicar un poco esta curva de Mariani. La pueden encontrar en internet, pueden investigar acerca de ello también. Básicamente los costos, los efectos, ¿no? Que nos podría generar ciertas actividades, en este caso cambios en el proyecto. Y aquí en este otro eje tenemos las fases del proyecto, ¿no? La fase preliminar de diseño, la fase de detalle, la fase de diseño, la fase de la construcción de la documentación, la generación de la documentación, la fase de la construcción como tal y la fase de la operación y el mantenimiento. ¿Sí? Por acá tenemos las curvas. En el rendimiento, la habilidad y el impacto del costo en el rendimiento, el costo en los cambios de diseño, la curva roja, la curva 3 o la línea 3 es el Drafting Centric Workflow, o sea, los flujos enfocados al CAD, ¿no? Y en la curva 4 serían los flujos BIM, ya, los flujos de trabajo BIM, ¿sí? Los workflows. Bien, entonces, interpretando esta curva, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que nosotros en las fases iniciales de un proyecto, ya nosotros en las fases iniciales de un proyecto, vamos a tener a la mayor cantidad, ¿sí? De profesionales, ¿sí? De requerimientos, vamos a tener, va a haber un mayor impacto en el costo, ¿sí? De todos esos profesionales, ¿no? Que están diseñando, prediseñando, generando la información, etcétera. Mientras más va avanzando, pues esos costos van bajando, porque por ejemplo aquí tenemos a los ingenieros estructurales, ingenieros sanitarios, arquitectos, etcétera. Mientras más va avanzando el proyecto, pues ya van a ir disminuyendo esa cantidad de especialistas eh, o el interés, la cantidad de tiempo que permanece en el proyecto, ¿no? Ya van delegando, se va generando información y ya pues se van, poco a poco se van a ir. Si bien es cierto, tienen que llevar, pues inclusive tienen cierta responsabilidad legal hasta muchos años después de terminar el proyecto, pero ya no están tan presentes ahí, ¿no? Tan presentes. Igual, el 2 la curva 2 me simboliza los costos que me haría realizar un cambio en el proyecto. Obviamente, realizar un cambio en la fase preliminar es pan de cada día.
Ya realizar pues un cambio ya cuando se está detallando el diseño, pues va a generar pues más horas de trabajo, va a generar más recursos, etcétera. Cuando ya se genera la construcción, la documentación, pues los recursos, el cambio en los costos del proyecto es mucho mayor. Ahora imagínense si hiciéramos un cambio en el proyecto en la fase de construcción. ¿Cuánto nos costaría? Eso implicaría pues paralización de obra, demoliciones, permisos adicionales, etcétera, ¿no? Etcétera. Nos generaría mucho costo. Y pues cuando ya está operando, a realizar cambios en la infraestructura, a veces es mucho más barato volverla a hacer que generar esos cambios, ¿no? De ahí vienen pues los famosos elefantes blancos. No se coordinó bien, no se pensó bien y cuando está operando es inoperable. ¿Sí? Y hacer los cambios ahí pues es costosísimo. Los flujos de trabajo CAT, vemos que la mayor cantidad de recursos que emplea es aquí, ¿sí? En la construcción de la documentación. Y es lógico, ¿no? Nosotros para construir documentación en un flujo de trabajo CAD nos demoramos bastante. Sí, se demora bastante. En cambio, en el flujo de trabajo BIM, nosotros donde mayor recursos empleamos es en la fase de diseño, ¿sí? Como tal. Ya, la fase de construcción pues es bastante sencilla usando pues una metodología BIM, una tecnología BIM, un flujo de trabajo BIM. En cambio, cuando hacemos el CAD pues es bastante tedioso. Y justamente en la construcción de la documentación se tiene menor presencia de estos profesionales y los costos ya empiezan a encarecerse. ¿Ya? Entonces tendríamos que evaluar bien qué es lo que queremos realmente. Ya de acuerdo a esto, ustedes tomen su decisión si van a seguir con un flujo CAD o van a cambiar un flujo BIM. Ya que, por ejemplo, construir documentación con un flujo BIM es bastante sencillo. En muchos casos es automático, en otros tenemos que agregar cosas pequeñas de anotación, de simbologías, etcétera, cosas netamente puntuales, pero casi siempre ustedes en lo que se van a enfocar es en diseñar, en pensar, en construir como tal, en definir, ¿no? Por eso aquí los mayores recursos van aquí y es lógico y es bastante conveniente. En cambio, en un flujo de trabajo CAD, si ustedes quieren cambiar un plano, tienen que cambiar manualmente varios de ellos. Tal vez tengan algunos libs de AutoCAD que les ayude a hacer eso, pero igual es supervisión, es echar mano bastante, a veces se nos pasan y es todo sí, un problema. Lógicamente en un flujo de trabajo bien también tiene que haber una supervisión, o sea, en todo flujo de trabajo tiene que haber una supervisión, una metodología, si no, no estaríamos hablando de nada igual. Pero básicamente estas son sí, las ventajas y desventajas. Ahora, el flujo de trabajo bien, como ya habíamos visto, nos permite pues un trabajo colaborativo en las distintas fases del proyecto, nos permite pues todos estos interesados que puedan obtener información de este proyecto, ya habíamos visto, ¿no? Y bueno, una analogía tal vez es, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en un flujo de trabajo CAD es como tener solamente un dibujo. Ya, si bien es cierto, nos va a servir, va a ser útil el dibujo, pero solo es eso. En cambio, una metodología BIM es como tener una maqueta con información. Nosotros en la maqueta podemos tomarle fotos, podemos disponer de las partes, podemos tener una mejor visualización, tener una mejor administración, poder ver detalles que tal vez en un dibujo no. ¿Sí? Y a grosso modo sería una comparación bastante general, bastante genérica. Entonces hasta aquí llegaríamos con la teoría. Sí, si tienen preguntas, pueden dejarlas ahí en la caja de comentarios o si no, en el aula virtual hay un apartado de sugerencias, ahí pueden dejar también sus preguntas, sus consultas o escribirnos al WhatsApp. Bien, ahora sí vamos a entrar al software como tal. ¿Ya? Abrimos el Revit. Una vez que abrimos el Revit obtenemos esta pantalla. En un principio vamos a obtener esta pantalla. Vamos a obtener esta pantallita y se divide de la siguiente manera. Tenemos por un lado los proyectos y por el otro lado las familias. Sí, ya habíamos visto un poco o habíamos mencionado que eran las familias. ¿Ya? Los proyectos básicamente son eso, los proyectos en los que vamos a trabajar, por ejemplo, algunas viviendas, partes estructurales, sistemas de instalaciones, etc. Y las familias son eso. Por ejemplo, una familia puede ser una sección de puente, puede ser una viga, puede ser una masa geométrica, puede ser un mobiliario, una etiqueta. Todos los componentes que podemos colocar en un modelo, esos son las familias. ¿Ya? En esta primera parte del curso vamos, o en estos fundamentos del curso, vamos a ver lo que son los proyectos. ¿Ya?
Solamente vamos a ver lo que son los proyectos como tal. Los proyectos, a ver, vamos por partes. Yo para abrir un proyecto ya existente, hay dos formas. La primera es, por ejemplo, aquí, ¿sí? Estos proyectos son los que he abierto recientemente. ¿Ya? Son los proyectos que he abierto recientemente y se colocan aquí. Bastaría con hacer clic a uno de ellos para entrar al proyecto. Ya, por ejemplo, este proyecto que he abierto recientemente, le doy clic, ¿sí? Y se abre el proyecto como tal. Para cerrar el proyecto, tendría que venir al icono de Revit y clic en cerrar. ¿Ven? ¿Desea guardar los cambios? No, no voy a guardar. Otra forma de abrir los proyectos es aquí, en el botón de abrir. Buscamos la ruta del archivo, ¿sí? Sea cual sea. Por ejemplo, creo que por ahí yo tengo un Revit. Y abriríamos cualquier proyecto, ¿no? Clic en abrir nada más. Y podemos abrir el proyecto, ¿no? Ahí abrimos los proyectos, etc. Ya, igual, para cerrarlo, clic en cerrar. ¿Desea guardar cambios? No. Este es para abrir proyectos ya existentes. Ahora, si yo quiero crear un nuevo proyecto, lo hago de dos formas. Clic en nuevo, ahí me va a pedir que elija una plantilla, ¿sí? Me aseguro que esté marcado aquí en crear proyecto y acepto. Ya, acepto. Otra forma más simple es darle clic simplemente a estas plantillas ya predeterminadas. Si se dan cuenta, estas plantillas son las mismas que me aparecen aquí. Puedo abrir desde acá la plantilla para crear un nuevo proyecto o abrirlas desde acá, ¿no? Por ejemplo, plantilla arquitectónica, le doy clic y se me abre el nuevo proyecto. Se me abre el nuevo proyecto y ahí lo tenemos. ¿Qué son las plantillas? A ver, por ejemplo, aquí dice plantilla de arquitectura, construcción, estructural, mecánica. Ya, por ejemplo, nosotros, si abrimos una plantilla arquitectónica, no significa que ya no podamos modelar elementos estructurales. O si abrimos una plantilla estructural, no significa que ya no podamos modelar elementos arquitectónicos. Una plantilla simplemente es cómo configuramos el entorno de trabajo, la visibilidad de ciertos objetos, tal vez por ahí pues el aspecto que van a tener algunas vistas y demás. Pero la plantilla, como le digo, es de manera general y simplemente es la configuración de algunos parámetros bastante sencillos o algunos aspectos bastante sencillos para pues poder facilitar cierto entorno o cierto flujo de trabajo, ¿ya? Pero al final todas las plantillas pueden configurarse, al final a grosso modo todas las plantillas son lo mismo y podemos configurarlas y reconfigurarlas, no habría ningún problema, ¿ya? Entonces empecemos a abrir una plantilla arquitectónica. Empecemos a abrir una plantilla arquitectónica. ¿Sí? Y vamos a explicar qué tenemos aquí, ¿ya? Por un lado tenemos el ribbon, que es esto, o la cinta de herramientas, cinta de opciones, ¿ya? Este es el ribbon de Autodesk, que casi todos los programas de Autodesk lo tienen. Ese ribbon se divide en fichas o pestañas, ¿ya? Por ejemplo, la ficha arquitectura, ficha estructura, ficha de instalaciones, ficha insertar, ficha anotar, ficha analizar, ficha masa y emplazamiento o pestaña masa y emplazamiento, y etcétera, ¿ya?
Cada pestaña o cada ficha se divide, por ejemplo, en grupos. Por aquí en la pestaña arquitectura tengo un grupo construir, ¿ven? El nombre del grupo está abajo usualmente. El grupo circulación, el grupo modelo, el grupo habitación, el grupo huecos, el grupo referencia, el grupo planos, etc. Igual con la pestaña de estructuras. Tengo el grupo estructura, el grupo conexión, el grupo cimentación y demás. ¿Ya? Cada grupo tiene herramientas, ¿sí? Con las cuales voy a poder modelar, anotar, etc. Por ejemplo, la pestaña arquitectura o la ficha arquitectura en el grupo construir y vamos a la herramienta muros. ¿Ya? Más o menos esa va a ser como la forma en la que nos vamos a manejar por el programa. Por ejemplo, yo les voy a decir, vayamos a la pestaña arquitectura, vayamos al grupo construir y a la herramienta muro. ¿Sí? Entonces tenemos el ribbon por un lado, por el otro tenemos la paleta de propiedades, ¿ya? La paleta de propiedades, y por el otro lado el navegador de proyectos o el Project Browser. ¿Sí? La paleta de propiedades, ¿qué es? En la paleta de propiedades me va a mostrar las propiedades de los elementos que yo seleccione. En este caso no he seleccionado nada, entonces me muestran las propiedades de la vista como tal. Si yo dibujase un muro, me mostraría las propiedades del muro. ¿Ven? ¿Sí? Longitud, área, volumen, restricciones, etcétera. ¿Ya? Cuando decíamos que Revit era un software paramétrico, pues era eso. Dibujamos la geometría y tiene parámetros o datos. ¿Ya? Igual si selecciono esta flechita que son los alzados, me da la información, a ver, me da la información del alzado. Me da la información del alzado. ¿Ya? Entonces esa es la paleta de propiedades. Por otro lado tenemos el Project Browser. ¿Ya? ¿Qué es el Project Browser o navegador de proyecto? En el navegador de proyecto nosotros vamos a encontrar todo lo que vayamos generando en el proyecto. El navegador de proyecto se divide en vistas, ¿sí? Aquí en el signo más le doy clic y despliega. ¿Sí? Se divide en vistas, se divide en leyendas, puedo crear tablas de planificación, planos, familias, ¿ven? Aquí se van a colocar todas las familias que yo vaya cargando en el proyecto, grupos y vínculos. ¿Ya? Todo lo que hay en el proyecto lo puedo controlar desde aquí, desde el navegador de proyectos. ¿Ya? Siempre vamos a usar esta pestaña de vistas, o perdón, en el navegador de proyectos el apartado de vistas. Y en vistas vemos que están las vistas de planta, ¿sí? Las vistas de planta, las vistas de techo, o los planos de techo, las vistas de alzado. Y todas las vistas que vayamos creando adicionalmente. Tenemos, por ejemplo, en las vistas de planta el nivel 1 y nivel 2. Por ejemplo, si yo voy a una vista de alzado cualquiera, veo los alzados y ahí veo los niveles. ¿Ven? Nivel 1, nivel 2. ¿Podemos crear más niveles? Sí. Ya, vamos a ver cómo. Sí, vuelvo a la vista de planta de nivel 1. Para ir a una vista en específico le damos doble clic a la vista nada más, ¿ya? Por ejemplo, a la vista de nivel 2 le doy doble clic, a la vista de emplazamiento le doy doble clic y voy directo a la vista, ¿ven? Me lleva a la vista. Si en un caso no tuviera esta ventana de propiedades ni esta ventana de navegador de proyecto, hay dos formas para volver a traerlas. La primera es aquí en el espacio de trabajo, doy un clic derecho y ahí le digo que de nuevo me traiga las propiedades. ¿Sí? Le doy clic derecho y le digo que en navegadores de nuevo me traiga el navegador de proyectos o el Project Browser. ¿Sí? La otra forma de volver a traerlos es ir aquí a la ficha vista, aquí a interfaz de usuario, ¿ven? Y ahí marco, ¿no? Tendría que marcar con un check propiedades y tendría que marcar con un check navegador de proyectos. Bien, y de esa manera los vuelvo a traer. ¿Ya? Bien, entonces ahora otra cosa importante en cuanto al programa de Revit, ¿no? Entonces ya hemos visto, ¿no? El ribbon, la paleta de propiedades, el navegador de proyectos. Por acá arriba tenemos una barra de acceso rápido. Ya, esta barra de acceso rápido, ¿sí? A ver. Ya.
Si ustedes dan clic en esta flechita, ¿sí?, pueden configurar qué iconos de acceso rápido se puede mostrar y cuáles no. ¿Ya? Pueden personalizar la barra y pueden decir que en vez de esta parte se muestre en la parte de arriba. Se muestra en la parte de arriba. En este caso creo que hay un problema en cuanto a mi instalación tal vez o a mi, ¿no?, a mi computadora. Entonces igual despliego y lo pongo en mostrar debajo de la cinta de opciones, ¿no?, y lo muestra debajo. ¿Sí? Esta es la barra de acceso rápido. También tenemos la barra de control. Es esta de aquí. ¿Ya? Esta barra de control me va a permitir controlar la escala. ¿Sí? La escala es esta. Me va a permitir controlar el nivel de detalle. ¿Sí? O sea, que con qué tanto detalle se va a ver el modelo en esa vista. Me permite controlar el estilo visual. Tengo estructura alámbrica, línea oculta, sombreado, colores coherentes, realistas, ¿no? Por ejemplo. Me va a permitir controlar el camino del sol, las sombras, el recorte de vista, el mostrar la región de recorte, ocultar y aislar elementos temporalmente, mostrar elementos ocultos, propiedades de vista temporal, ocultar modelo analítico y demás, y restricciones, ¿no? Y mostrar las restricciones. ¿Ya? De esta barra de control voy a poder usar todas estas herramientas que vamos a ir usando en el transcurso del curso. Bien. ¿Sí? Entonces esos serían los elementos básicos, ya, de la interfaz de Revit. Serían los elementos básicos de la interfaz de Revit. Ahora, a ver, vamos a repetir. Yo para cerrar un proyecto tendría que venir acá a cerrar, ¿verdad? Y se cerraría el proyecto. Pero tal vez no he explicado para guardar un proyecto. Igual, para guardar un proyecto tendría que ir al icono de Revit, ¿sí?, al icono de Revit, guardar como, proyecto, elijo la ruta, en este caso el escritorio, lo pongo mi primer proyecto, y le doy clic a guardar. ¿Sí? Y ya estaría guardado. ¿Sí? Ahora, simplemente doy clic al icono y lo cierro. Listo. Mi primer proyecto ya está guardado. Ahora vamos a abrir de nuevo, para repasar un poco, de nuevo vamos a abrir una plantilla arquitectónica para crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Abrimos la plantilla arquitectónica, estamos creando un nuevo proyecto, ¿sí? Y siempre que abrimos un proyecto tenemos que verificar algo. ¿Ya? Tenemos que verificar las unidades de proyecto. ¿Yo cómo verifico las unidades de proyecto? Voy aquí a gestionar, ¿sí?, a la pestaña gestionar, y en este icono, ven, unidades de proyecto, le doy clic a unidades de proyecto, ¿sí?, longitud, ¿ya? Ahí puedo cambiar de cualquier disciplina sus unidades. Por ejemplo, de la disciplina estructura, las magnitudes que usamos en esa disciplina. Y podemos cambiar las unidades, climatización, fontanería, etc. En este caso nos compete solamente la disciplina de común y en específico la longitud, ¿ya? Porque lo demás está bien, el área en metros cuadrados, volumen en metros cúbicos, ángulo en grados, pendiente en grados, etc. ¿Ya? Entonces solamente la longitud la cambiaríamos, en vez de milímetros, usualmente nosotros trabajamos metros y centímetros, ¿ven? No metros, sino metros y centímetros, ¿ya? Si quiero o no realizar un redondeado, ¿sí?, y a qué parte más cercana. Por ejemplo, el redondeo puede ser a 1 centímetro, a 5 milímetros, a 2.5 milímetros o a 1 milímetro. O sea, redondea a 3 ceros, pues, ¿no? ¿Ya? Y simplemente acepto, ya estaría en metros y centímetros y acepto. ¿Ya? Entonces ahora sí, ya estaría trabajando en metros y centímetros. Bien. Ya, hasta aquí llegaríamos en la primera parte del video, y en la segunda parte del video ya vamos a ver cómo colocar todos los elementos en Revit. ¿Sí? Entonces hasta aquí me despido y nos vemos en el siguiente video.